una investigación completamente nueva, publicada hace apenas 3 semanas, va a hacerte cuestionar todo lo que te han dicho sobre la presión arterial. Durante décadas, el mensaje médico ha sido claro, repetido y aparentemente incuestionable. La presión arterial ideal es 120/80. Ese es el objetivo. Ese es el número correcto. Ese es el estándar al que todas las personas deberían aspirar. Cuanto más baja, mejor. Lleva ese número lo más bajo posible y estarás protegido. Esa ha sido la narrativa dominante durante generaciones. Pero esta nueva investigación, publicada en el Journal of the American Medical Association, revela algo profundamente inquietante. Algo que contradice de forma directa a lo que la mayoría de los médicos han enseñado, lo que millones de pacientes han creído y lo que incontables tratamientos han perseguido sin cuestionarlo. Para las personas mayores de 65 años, aspirar a una presión arterial de 120/80 podría no ser seguro. De hecho, podría ser francamente peligroso. Este estudio sugiere que, en adultos mayores, perseguir ese número ideal podría estar provocando caídas graves, accidentes cerebrovasculares, deterioro funcional acelerado e incluso la muerte, no como eventos raros o excepcionales, sino como consecuencias reales y prevenibles de un enfoque demasiado agresivo para bajar la presión arterial en una etapa de la vida donde el cuerpo ya no responde igual que a los 40 o 50 años. Mi nombre es la doctora Claire Whitmore. Después de más de 20 años trabajando como cirujana cardíaca, viendo de primera mano tanto los beneficios como los daños de los tratamientos médicos, siento la responsabilidad de decir la verdad sobre los números de presión arterial en adultos mayores, una verdad que no siempre se enseña en la Facultad de Medicina, que no siempre aparece en las guías clínicas y que, con demasiada frecuencia, se ignora en la práctica diaria. Sin embargo, todavía no voy a decirte cuál es el número objetivo correcto para las personas mayores. Y no es por dramatismo ni por misterio, es porque si te lo digo ahora mismo, algunas personas simplemente lo anotarán, asumirán que ya tienen la respuesta y se irán. Y eso sería un error grave, porque conocer el número sin entender el contexto puede ser tan peligroso como no saber nada en absoluto. Antes de hablar del número adecuado, necesitas comprender por qué ese número es diferente para los adultos mayores. Necesitas entender cómo cambia el cuerpo con la edad. Necesitas ver qué ocurre cuando la presión arterial se baja demasiado en una persona mayor. Necesitas conocer el panorama completo, las consecuencias reales y los mecanismos fisiológicos implicados, antes de decidir cuál debería ser tu objetivo personal, antes de explicar cualquier cosa sobre el número correcto, antes de darte siquiera una pista. Es fundamental que entiendas qué sucede cuando una persona mayor intenta alcanzar 120/80, porque, para este grupo de edad, más bajo no siempre significa mejor. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar tanto para pacientes como para médicos. A veces, una presión arterial demasiado baja no protege la vida. A veces la pone en peligro. A veces incluso puede ser mortal. Esta idea va en contra de todo lo que nos han enseñado. Nos han condicionado a pensar que cualquier número por encima de 120/80 es automáticamente malo y que cualquier reducción es beneficiosa. Pero el cuerpo humano no funciona con reglas simples, y mucho menos en la vejez. La fisiología cambia. Los riesgos cambian, las prioridades cambian. Y cuando las prioridades cambian, también deben cambiar los objetivos del tratamiento. Por eso, antes de continuar, quiero que participes activamente. Comenta debajo cuál es tu presión arterial actual. Solo los números, por ejemplo 135 octogésimo segundo, 148 octogésimo octavo, y comenta también tu edad. No necesitas dar más detalles por ahora. Necesito ver qué cifras maneja la gente y en qué rangos de edad se encuentran. Esta información es crítica porque revela patrones reales y demuestra que no todos los cuerpos responden igual a las mismas recomendaciones. Ahora, déjame contarte sobre Eleanor. Su historia no es teórica. No es un caso aislado de laboratorio, ni una estadística abstracta. Es una historia real, humana, dolorosa, y una vez que la conozcas, es muy probable que nunca vuelvas a pensar en la presión arterial de la misma manera. La historia de Eleanor va a cambiar para siempre la forma en que entiendes lo que significa una presión perfecta, especialmente en la vejez. Eleanor tenía 78 años cuando la conocí por primera vez. Era una mujer tranquila, educada, de esas personas que confían en el sistema médico y siguen las indicaciones al pie de la letra. 10 años antes, cuando tenía 68,
Le habían diagnosticado hipertensión arterial durante una consulta de rutina. En aquel momento, su presión arterial era de 152/88. No se sentía enferma, no tenía síntomas llamativos, pero el número está por encima de lo considerado normal según las guías médicas vigentes. Su médico actuó de inmediato. Le recetó un medicamento para la presión arterial y le explicó que el objetivo era bajar ese número lo antes posible. Eleanor aceptó el tratamiento sin dudar. Confiaba plenamente en su médico, a quien veía desde hacía más de 20 años. Para ella, si él decía que algo era necesario, entonces lo era. Después de 2 meses tomando el medicamento, Eleanor volvió a consulta. Su presión arterial había bajado a 138/82. El médico estaba satisfecho. Sonrió y le dijo, «Vamos bien, estamos avanzando en la dirección correcta», pero enseguida añadió, «Aún no hemos llegado al objetivo. Necesitamos llevarla a 120/80. Ese es el número ideal». Eleanor no cuestionó nada. Asintió y aceptó cuando el médico decidió aumentar la dosis del medicamento. 2 meses después, su presión era de 128/76. Había mejorado aún más, pero seguía sin llegar a la cifra mágica. «Está mejor», le dijo el médico, «pero todavía no es 120/80. Así que tomó otra decisión. Añadió un segundo medicamento para la presión arterial. «Realmente queremos que esté en ese número ideal», le explicó. 120/80 es donde estará más segura. Es donde el riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular es más bajo. Eleanor escuchó con atención y volvió a confiar. Había estado con ese médico durante 2 décadas. Nunca le había fallado. Si él decía que ese era el lugar más seguro, entonces no había motivo para dudar. Eleanor comenzó a tomar ambos medicamentos todos los días, sin falta. Compró un tensiómetro para casa y empezó a medirse la presión con regularidad, anotando los resultados con cuidado. 2 meses después de iniciar el tratamiento combinado, su presión arterial era de 122/78. Estaba muy cerca del objetivo. En la siguiente consulta, el médico estaba encantado. «Perfecto», le dijo. «Exactamente donde queremos que esté. Siga haciendo lo que está haciendo». Eleanor salió de la consulta tranquila y satisfecha. Sentía que estaba haciendo todo bien, que estaba cuidando su salud y previniendo problemas graves en el futuro. Durante las primeras semanas, Eleanor se sintió relativamente bien, tal vez un poco más cansada de lo habitual, pero tenía 78 años. Pensó que ese cansancio era normal, parte del envejecimiento. No le dio mayor importancia. Sin embargo, poco a poco empezó a notar algo extraño. Cada vez que se levantaba después de estar sentada, sentía un mareo repentino. Era breve, duraba solo unos segundos, pero era intenso. La habitación parecía girar. Tenía que agarrarse de una mesa, de una silla o de la pared, hasta que la sensación pasaba. Al principio lo ignoró. Luego, cuando se volvió más frecuente, decidió mencionarlo en su siguiente consulta médica. Le explicó al doctor que se mareaba al ponerse de pie. Él la escuchó y respondió con tranquilidad. «Eso probablemente es solo por la edad. Sus vasos sanguíneos ya no son tan elásticos como antes. Cuando se pone de pie, la presión tarda un poco en ajustarse. Es normal. Simplemente levántese despacio. Tómese su tiempo». Eleanor siguió el consejo al pie de la letra. Empezó a levantarse muy despacio, con cuidado, haciendo pausas. Pero el mareo no desapareció. Seguía ocurriendo cada vez que se levantaba de una silla, del sofá o de la cama. Con el tiempo empezó a anticiparlo. Antes de ponerse de pie, ya sentía miedo. Sin darse cuenta, comenzó a cambiar su forma de moverse. Caminaba con más cautela. Se levantaba lentamente. Evitaba movimientos bruscos. Empezó a vivir con una sensación constante de inseguridad. Su hija fue la primera en notarlo. «Mamá», le dijo un día, «te mueves como si tuvieras miedo. ¿Te pasa algo?» Eleanor le explicó lo que estaba ocurriendo, los mareos, la sensación de que todo giraba al levantarse. Su hija se preocupó y le sugirió que volviera a hablar con el médico. Eleanor llamó al consultorio y dejó un mensaje. Al día siguiente, una enfermera le devolvió la llamada. Le transmitió la respuesta del médico. Mientras su presión esté bien controlada, el mareo probablemente se deba a la edad. Asegúrese de estar bebiendo suficiente agua. Eso puede ayudar. Eleanor volvió a confiar, bebió más agua. Siguió levantándose despacio. Pero los mareos continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Y sin saberlo,
Eleanor se estaba acercando peligrosamente a un punto de no retorno. Una mañana, aproximadamente 3 meses después de haber alcanzado una presión arterial de 122/78, Eleanor se despertó con una necesidad urgente de ir al baño. Era una rutina completamente normal, algo que había hecho miles de veces a lo largo de su vida sin pensar en ello. No había ninguna señal de advertencia especial. No había dolor previo ni sensación extraña mientras estaba acostada. Se incorporó lentamente en la cama, como ya había aprendido a hacerlo. Colocó los pies en el suelo y se quedó sentada unos segundos, esperando a que su cuerpo se ajustara. Luego se levantó. En el instante en que se puso de pie, la habitación comenzó a girar de forma violenta. No fue el mareo leve y pasajero al que ya se había acostumbrado. Fue intenso, abrumador, desorientador. Sintió que las piernas no le respondían. Sus rodillas cedieron. Intentó agarrarse de la mesita de noche para no caer, pero sus manos no llegaron a tiempo. Eleanor cayó con fuerza. En el descenso, su cadera derecha golpeó violentamente contra la esquina de la mesita. El impacto fue seco y doloroso. Terminó tendida en el suelo, incapaz de levantarse. El dolor era insoportable, profundo, punzante. Intentó mover la pierna derecha y no pudo. Cada intento le arrancaba un grito. Su esposo escuchó el estruendo desde otra habitación. Corrió hacia el dormitorio y encontró a Eleanor en el suelo, llorando, pálida, aterrorizada, incapaz de moverse. De inmediato, llamó al servicio de emergencias. Cuando llegaron los paramédicos, comenzaron a evaluar la situación. Primero midieron la presión arterial de Eleanor mientras estaba acostada en el suelo. El resultado fue 118/74. Luego la ayudaron a sentarse y volvieron a medirla, 94/62. Finalmente, con mucho cuidado, la pusieron de pie y tomaron una tercera medición, 82/54. Estos números revelaban un diagnóstico claro que nadie había buscado antes: hipotensión ortostática severa. La presión arterial de Eleanor se desplomaba de manera peligrosa cada vez que cambiaba de posición. Al ponerse de pie, su cuerpo era incapaz de mantener una presión suficiente para llevar sangre al cerebro. Los medicamentos que le habían recetado habían reducido su presión arterial en reposo a un nivel que, para su edad, era demasiado bajo. Cuando se levantaba, su sistema cardiovascular no podía compensar ese cambio. El resultado era una caída brusca de la presión, una disminución del flujo sanguíneo al cerebro y, finalmente, el mareo extremo que la hacía perder el equilibrio. Eso explicaba todo. Explicaba los mareos persistentes, el miedo al levantarse, la sensación de inestabilidad. En última instancia, explicaba la caída. Eleanor fue trasladada al hospital. Allí le realizaron radiografías de la cadera. El diagnóstico fue claro e inequívoco: fractura completa de cadera. El hueso estaba roto de tal forma que no había posibilidad de tratamiento conservador. Necesitaba cirugía. Un reemplazo de cadera. A los 78 años, una cirugía mayor no es un procedimiento trivial. El cirujano ortopédico se sentó con la familia y explicó los riesgos con franqueza: infección, formación de coágulos, neumonía, complicaciones anestésicas, pérdida de movilidad permanente. Sin embargo, también fue claro en algo más: sin cirugía, Eleanor no volvería a caminar jamás. La familia no tenía elección. Aceptaron la operación. La cirugía se realizó al día siguiente y desde el punto de vista técnico fue un éxito. No hubo complicaciones inmediatas en el quirófano, pero el verdadero desafío comenzó después. Eleanor pasó una semana hospitalizada. Cada movimiento era doloroso. Necesitaba ayuda para todo: sentarse, levantarse, ir al baño. Luego fue trasladada a un centro de rehabilitación, donde permaneció 3 semanas más. Tenía sesiones de fisioterapia 2 veces al día. Eran agotadoras, dolorosas, emocionalmente devastadoras. Antes de la caída, Eleanor vivía de forma independiente. Se vestía sola, se bañaba sola, cocinaba, salía de casa, mantenía su vida social. Después de la fractura, dependía de otras personas incluso para las tareas más básicas. Sentía que había envejecido 20 años en cuestión de semanas. Cuando finalmente regresó a casa, nada era igual. Caminaba con un andador. Tenía miedo de caerse otra vez. Miedo de moverse demasiado rápido. Miedo de estar sola. Su hija tuvo que quedarse con ella para ayudarla. El mundo de Eleanor se había reducido a unas pocas habitaciones. La caída no fue un evento aislado. Fue el inicio de un efecto dominó, una cadena de consecuencias que se desencadenaron una tras otra. Y todo comenzó con un objetivo aparentemente perfecto:
bajar su presión arterial a 120 sobre 80 después de regresar a casa tras semanas de hospitalización y rehabilitación. Eleanor ya no era la misma persona. Físicamente había sobrevivido a la cirugía, pero emocional y funcionalmente había quedado profundamente marcada. El miedo se había instalado en su vida cotidiana. Miedo a caminar sin el andador, miedo a levantarse sola, miedo a volver a caer. Cada movimiento estaba calculado, cada paso era lento y cauteloso. Antes de la caída, Eleanor llevaba una vida activa. Iba al supermercado, asistía a la iglesia, visitaba a sus amigas, participaba en actividades comunitarias. Su rutina estaba llena de pequeños desplazamientos, conversaciones y movimiento constante. Después de la caída, su mundo se redujo drásticamente. Apenas salía de casa. Pasaba largas horas sentada o acostada. La independencia que había definido su identidad durante décadas se desvaneció. Su hija hacía todo lo posible por ayudarla, pero el cambio era evidente. Eleanor ya no confiaba en su cuerpo. Cada intento de recuperar algo de autonomía se veía frenado por el temor. Y ese miedo tuvo consecuencias físicas reales. 6 meses después de la caída, Eleanor desarrolló neumonía. No fue algo repentino ni inesperado si se observa el contexto completo. Al pasar tanto tiempo sentada y acostada, con poca movilidad, el líquido comenzó a acumularse en sus pulmones. Su respiración se volvió más superficial. Su capacidad para eliminar secreciones disminuyó. El cuerpo, ya debilitado, se volvió vulnerable a la infección. La neumonía en una persona de 79 años con movilidad reducida es extremadamente peligrosa. Eleanor fue hospitalizada de inmediato. Recibió antibióticos intravenosos, oxígeno suplementario y cuidados intensivos, pero su organismo no respondió como se esperaba. Sus pulmones no lograban despejar la infección. Su fuerza física, erosionada por meses de inmovilidad y miedo, no era suficiente. 3 días después de ser ingresada en el hospital, Eleanor falleció. Su hija estaba devastada. Pero junto al dolor había una profunda rabia. Mi madre estaba bien antes de que le bajaran tanto la presión arterial, me dijo más tarde. Era activa, independiente, feliz. Luego la llevaron a 120 sobre 80 y empezó a marearse, a caerse. Esa caída inició una cadena de eventos que terminó con su muerte. Y tenía razón, la caída no fue un accidente inevitable, no fue simplemente parte del envejecimiento. Fue la consecuencia directa de una presión arterial demasiado baja para su edad. Fue el resultado de un tratamiento bien intencionado, pero mal ajustado. Fue el precio de aplicar una regla general, sin considerar a la persona que tenía delante. Aquí es donde surge la pregunta fundamental. La pregunta que incomoda y obliga a replantearlo todo. ¿Cómo puede un número considerado perfecto matar a alguien? ¿Cómo puede una presión arterial que supuestamente protege la vida convertirse en el detonante de una tragedia? La respuesta es tan sencilla como perturbadora. Porque 120 sobre 80 no es perfecto para todos, y en particular no es perfecto para muchos adultos mayores, en personas mayores de 65 años, y especialmente en aquellas de más de 70 u 80, perseguir de forma agresiva ese número puede ser peligroso. Puede provocar exactamente lo que le ocurrió a Eleanor: mareos, caídas, fracturas, pérdida de independencia y, en última instancia, la muerte. Si alguna vez te mareas al ponerte de pie, este es un signo de advertencia crítico. No es algo que deba ignorarse ni atribuirse automáticamente a la edad. Es una señal de que tu presión arterial podría ser demasiado baja para ti. Si esto te ocurre con frecuencia, es algo que merece atención inmediata. La historia de Eleanor debería asustarte, pero también debería enfadarte, porque su muerte era prevenible. Si su médico hubiera sabido que 120 sobre 80 podía ser demasiado bajo para una mujer de 78 años, si hubiera apuntado a un número más alto y más seguro, Eleanor probablemente seguiría viva hoy. Seguiría siendo independiente, seguiría caminando por su cuenta, seguiría disfrutando de su vida. Pero él no lo sabía, no porque fuera negligente o malintencionado, sino porque estaba siguiendo guías clínicas desactualizadas, guías que no tienen en cuenta la edad. Guías que no consideran la fisiología única de los adultos mayores. Guías que tratan a todos los cuerpos como si envejecieran igual. Y aquí es donde comienza la parte más importante de esta conversación. Porque ahora la pregunta ya no es qué le pasó a Eleanor. La verdadera pregunta es, ¿qué número es el correcto para ti?
¿Cuál es la presión arterial adecuada para una persona mayor? ¿Qué deberías estar buscando realmente? Antes de responder eso, es imprescindible entender por qué los adultos mayores son diferentes. ¿Por qué las reglas que funcionan para una persona de 40 o 50 años no necesariamente funcionan para alguien de 70 u 80? ¿Por qué 120